llevar. Esta vida me enloquece y la voy a vaciar. Caliber by Guinness. ¡Vívela! A cada instante se producen preguntas para las que la mente humana no encuentra respuestas. Fuera de nuestro alcance, en los límites de lo que podemos ver, escuchar o tocar. Más allá de lo que podemos comprender, están las historias extraordinarias. Preparados, suban a bordo, por favor. Algo extraordinario es el misterio que hay detrás del primer desastre de la aviación comercial de Australia. Un misterio que fue explicado a través de sesiones de espiritismo y del enlace psíquico transtasmánico. Charles Turner. Charles, usted era el piloto. Era el copiloto del Southern Cloud. Sí. También es extraordinario lo que le permite a esta mujer comunicarse con los muertos. No con muertos corrientes, sino con algunos de los nombres más importantes de la historia. No es como escribir una novela. En realidad es como leerla. Este médico se ha planteado crear una raza superior. Una generación de niños que piensen, inventen y creen a un nivel superior al resto de los humanos. Algo extraordinario fue la experiencia que vivió el actor Rod Steiger con fuerzas inexplicables. Mi madre siempre se consideró una actriz frustrada. Un día, de pronto la miré y le dije: eres una zorra, una ramera, una maldita alcohólica. Esta es la historia de un grito desesperado pidiendo ayuda, escuchado por un colono. Un grito que ignoró y que le ha obsesionado hasta hoy. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Son sucesos que van más allá de nuestro entendimiento normal. Hoy, en Historias Extraordinarias. Hola, soy Warwick Moss. El Southern Cloud despegó con sus 6 pasajeros a bordo en la mañana del 21 de marzo de 1931 y se dirigió al sur de Sydney a través de un cielo que iba oscureciendo. Nunca llegó a su destino. Durante las tensas horas siguientes, Australia supo que había ocurrido el primer desastre de la aviación comercial de su historia. Lo que ignoraba era que empezaba una etapa de espera de 27 años hasta poder resolver el misterio de la desaparición del Southern Cloud. Y detrás de esa historia hay un misterio aún más profundo. Uno que consumió los pensamientos privados del famoso personaje de la televisión y de la radio Keith Smith durante más de 60 años. Aquel día el tiempo estaba empeorando. Se avecinaban vientos de 100 nudos y una intensa lluvia. Solo un piloto experimentado se hubiera atrevido a volar en semejantes condiciones. Preparados, suban a bordo, por favor. 6 personas iban a viajar, 4 hombres y 2 mujeres. Señoras y señores, nuestro próximo destino será Melbourne. Eso esperamos. Algunos de los pasajeros, como el productor teatral Clyde Hood, ya habían volado antes. Para los demás, sería la primera aventura aérea y la última. Puesto que aquel día, el Southern Cloud con su piloto, su copiloto y sus 6 pasajeros simplemente desapareció, siendo el primer desastre de la aviación comercial australiana y uno de los misterios más largos de la aviación. El Southern Cloud con 6 pasajeros y 2 tripulantes despegó de Sydney el 21 de marzo de 1931. Voló hacia el sur encontrándose con vientos de frente de 200 kilómetros por hora. Y nunca más fue visto. Durante semanas otros aviones sobrevolaron tierras escabrosas como estas. Patrullas terrestres intentaron adentrarse en el bosque, pero el misterio del Southern Cloud se quedó sin resolver. Keith Smith era un joven a quien le intrigaba enormemente el misterio.
Guardaba todos los recortes de prensa y fotografías que encontraba. Seguía paso a paso la búsqueda del avión desaparecido. Pero con el transcurso de las semanas, los meses y los años, al no encontrarse ningún rastro del avión, Keith, como miles de australianos, relegó el misterio en lo más recóndito de su mente. Más adelante se convirtió en uno de los personajes favoritos de la radio y la televisión, presentando programas como El Flautista y Que hablen los niños. Pero Keith Smith empezó su carrera como presentador de radio en la emisora ABC, donde se especializó en programas sobre fenómenos paranormales. Un día en enero de 1952 se le pidió que grabase una sesión de espiritismo, una supuesta comunicación con los espíritus o con seres que habían dado el paso hacia el más allá. Antes de empezar la sesión, quisiera que siguiésemos unos pasos que nos ayudaran. Sería ahí, 21 años después de la desaparición del Souther Cloud, cuando los recuerdos de Keith iban a ser estimulados de la forma más peculiar. El mundo de los espíritus entrará en la habitación y las trompetas se elevarán. La sesión de espiritismo iba a ser especialmente sofisticada. A través de la presencia de un medium se iba a mantener contacto con varios espíritus. Esos espíritus se asociarían con lo que se denomina trompetas de la sesión, haciendo que se elevasen por el aire. Esos simples conos hechos de cartón permitirían a los espíritus contactados hablar con los presentes en la habitación. En otras palabras, las trompetas pondrían voz a espíritus cuando lo normal es que no la tengan. Debemos recordar que Keith Smith no era un devoto creyente del más allá, ni frecuentaba habitualmente ese tipo de sesiones. Se encontraba en la reunión como periodista e investigador objetivo y sin duda escéptico. Estuve observando cómo crecía la energía. La gente empezó a cantar. Primero el medium entró en trance y mientras cantaban, para mi asombro, las trompetas empezaron a flotar por el aire, en la oscuridad, cubiertas de pintura hasta el techo. Cuando las trompetas empezaron a elevarse y a flotar, Keith las observó atentamente. Al cabo de un rato, para mi sorpresa, una de ellas flotó hacia mí. No sabía qué hacer. Pasé la mano alrededor para ver si estaba suspendida de alguna forma, pero no había nada. La aparté, pero volvió hacia mí, y entonces de ella salió una voz suave que dijo: Charles Daniel. Una voz susurró un nombre que no le sonaba en absoluto a Keith Smith, por lo menos en aquel momento. Dije que no conocía ningún Charles Daniel, y mostrando algo de impaciencia volvió a decir: Charles Daniel. Y entonces de pronto, como si hubiese sonado una campanilla en mi mente, dije: Souther Cloud. Y la voz dijo: sí, sí. Yo dije: ¿usted era el piloto? Sí. Sí. El copiloto del Souther Cloud. Sí. Sí. Dios mío. La voz mostraba excitación. Y como yo era un joven periodista lleno de curiosidad, hice la pregunta obvia. Dije: ¿dónde acabaron todos ustedes? No lo sé. No me acuerdo del nombre. Espere. Yupot y Potpon. En un lugar llamado Yupot y Potpon. ¿Yupot y Potpon? Keith Smith se marchó de la sesión de espiritismo totalmente escéptico. Pero ¿cómo pudo alguno de los presentes saber la obsesión que tuvo con el Souther Cloud tantos años atrás? Devorado por la curiosidad, el joven Keith desempolvó los recortes de periódico y los mapas. Consiguió localizar el pueblecito de Upotipotpon, en Victoria, pero para su decepción estaba a cientos de kilómetros de la ruta del Souther Cloud, y en eso se pudo haber quedado el misterio para Keith Smith, de no haber sido por otra turbadora conexión. Unos años más tarde, en 1952, estaba haciendo un programa para la ABC llamado Me alegro de conocerte, sobre los inmigrantes. Buscábamos inmigrantes que habían desaparecido en la Segunda Guerra Mundial y recibí una carta de un oyente que había escuchado el programa. Era de Nueva Zelanda y decía: soy radiestesista. No conocía el término. Lo busqué en el diccionario y no lo encontré. Decía: tengo la habilidad, con una foto y un mapa, de decir si esa persona está viva o muerta y dónde se encuentra. Mándeme la foto de un inmigrante y póngame a prueba. La carta era tentadora. En un impulso, Keith Smith le mandó a aquel radiestesista un recorte de periódico con la foto de una tal señorita Glasgow,
una de las pasajeras del malogrado Souther Cloud. Lo que el radiestesista mandó de vuelta fue un mapa donde indicaba el paradero de los restos de la señorita Glasgow. No estaba en absoluto cerca del pueblecito de Upotipotpon en Victoria, sino a cientos de kilómetros, en Nueva Gales del Sur. Todo aquello me pareció muy complicado. Estaba ocupado con el programa El Flautista con los niños en aquella época. Fui a Queensland a hacer el programa y una mañana, yendo de colegio en colegio buscando niños, encontré un distribuidor del periódico Courier Mail en una tienda de caramelos. El titular decía que se habían encontrado los restos del Souther Cloud. Cogí el periódico y estaba impaciente por volver a Sydney. Los restos del avión han sido hallados en el lugar donde se estrelló al intentar salvar la cima de una montaña de los Alpes del Sur. El avión está rodeado de una vegetación prácticamente impenetrable. Tom Sander, un carpintero, se topó con los restos del avión mientras paseaba. El Souther Cloud encontrado después de 27 años. Cuando volví a Sydney, llevé mi mapa a la aviación civil en Balls Point. Los expertos lo examinaron mientras yo observaba y decidieron que, teniendo todo el mundo donde elegir, el radiestesista había señalado exactamente el lugar donde el Souther Cloud se estrelló. A los 4 meses de recibir yo la carta, un carpintero estaba paseando por un lugar cubierto de nieve llamado Happy Jack, al sur de Nueva Gales del Sur, y se tropezó con los restos del avión desaparecido. La situación exacta del Souther Cloud y de los restos de la señorita Glasgow estaba solo a unos kilómetros del lugar indicado por el radiestesista. En el mapa que envió Keith Smith al radiestesista, estaba solo a medio centímetro, y esto 4 meses antes de que se encontrase el Souther Cloud. ¿Pero por qué lo de Upotipotpon? Charles Daniel lo había nombrado en aquella sesión de espiritismo hacía años. Era posible que el Souther Cloud hubiese sobrevolado el pueblecito donde Charles Daniel creía que se habían estrellado antes de acudir a su cita con el destino al sur de Nueva Gales del Sur. Si así fue, es posible que un error cometido en esta vida de alguna manera puede quedar sin resolver, incluso sin descubrir en una vida posterior. En otras palabras, ¿era el mensaje de Charles Daniel el de un fantasma genuino y genuinamente confuso? ¿Y cómo pudo el radiestesista neozelandés equivocarse solo en esto? Díganmelo ustedes. Descubre la belleza de una nueva era. El champú Organics con Glucasil. Un componente natural de tu cuerpo, esencial para tener un pelo bonito, porque nutre la raíz. Un pelo sano, radiante, con una belleza que nace desde lo más profundo. Descúbrela en ti con Organics, una belleza más profunda porque nace desde la raíz. ¡Oh, no! ¡El pipí se escapa! ¡El pañal no funciona! ¡Mi culito se moja y se irrita! ¡Mami! ¡Oh, qué mal lo pasaba antes con aquellos pañales! Tranquilo, que ahora tenemos Dodot. Presentamos el nuevo Dodot Ultra Seco Plus. Incluso después de absorber un 20% más que los otros pañales, mantiene la piel más seca durante horas. Por eso tu piel no se irrita, porque mamá quiere que tengas el culito más sano del mundo. ¡Mami, eres única! Nuevo Dodot Ultra Seco Plus. Felices sueños. Felices sueños, mami. Te doy caricias, te trato de qué sé yo, de envolverte. ¿Te excitas haciendo fotografías? Tengo que hacer un esfuerzo muy grande de las glándulas hipófisis o hipofisiarias. Disfruta de la llamada de la noche prohibida, el viernes por la noche en Antena 3. Mamás, estos son los mayores expertos en potitos. Expertos en dieta mediterránea. Expertos en una dieta sana y equilibrada para crecer a lo alto y no a lo ancho. Ellos saben lo que les gusta y tú sabes lo que les das. Potitos Nutriben, recomendados por los expertos. Hola, Ramón. Hola, Ramón. Chico, no puedo más de calor. Hombre, estás en el infierno. Tú que eres tan bueno, ayúdame. Para bueno, lo de Ford.
Ahora, aire acondicionado gratis en la gama más amplia de turismos. ¿Cómo no les va a querer la gente? Solo Ford podía dar tanto. Más equipamiento y mejores precios. Piénsalo fríamente. Llegarás a Ford. ¡Nos subimos al concesionario! Last now 5 hours sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just when I heard the gathering singing songs of life, and when I heard the gathering. Ridge Racer Revolution. Exclusivo para PlayStation. Sony PlayStation. Todo el poder en tus manos. ¿Dejará todo por un amor inoportuno? Meryl Streep y Clint Eastwood en Los Puentes de Madison. Muy pronto en vídeo. La primera cadena hotelera de Europa. La agencia de viajes número 1 en España. Grupo Sol Meliá y Halcón Viajes, dos líderes que se unen para ofrecerles las mejores vacaciones de su vida. Halcón Viajes y Grupo Sol Meliá, la forma más inteligente de viajar. Orange Attraction, el refresco sin gas by Radical Fruit Company. Let's Radical. Es zumo de uva, es natural, es sano. Te da energía. El mosto tiene tirón. Para el mareo, Biodramina, en chicle o comprimidos, todo recto. Biodramina, dimenitrinato. No utilice bebidas alcohólicas ni conduzca o realice actividades peligrosas mientras toma este medicamento. Puede producir somnolencia. Biodramina, no se la olvide. ¿Cómo se inventaron las casitas el caserío? ¿Quieres saberlo? Pues un avión que volaba sobre las pirámides lanzó leche y... ¡chao! Tú sabes que con el caserío cada día crecen más despiertos. Del caserío me fío. Dejará todo atrás por un amor que llega inoportuno a cambiar su vida. Meryl Streep y Clint Eastwood en Los Puentes de Madison, a la venta el 13 de junio. Desde voces extrañas en la noche hasta tablas de Ouija y mediums psíquicos, el hombre ha tratado durante siglos de comunicarse con los muertos, para muchos de nosotros de forma poco convincente. Pero en Inglaterra, Alison Holloway conoció a una mujer extraordinaria que parece que se comunica de una manera muy extraña, no con cualquier fantasma, sino con algunos de los nombres más importantes de la historia. Los grandes escritores normalmente sienten una ardiente pasión por su trabajo. Tienen el imperativo deseo de plasmar sus pensamientos en papel, una determinación de tejer una trama tan intrigante que se convierte en un bestseller. ¿Incluso después de muertos? Una maestra de escuela jubilada cree que se comunica creativamente con los maestros muertos del mundo literario a través de la escritura automática. Stella Horrocks es la primera en admitir que parece una excentricidad, pero lo que no puede explicar es cómo logra escribir a una velocidad de 2000 palabras por hora. O sea, una novela completa en un día. A veces oigo una voz con claridad, pronuncia mi nombre y ¡hola, cielo! Una mañana vi una cara en la pared y la observé. Cerré los ojos, miré de nuevo y seguí ahí. Bajé la cabeza, levanté los ojos y la observé hasta que se desvaneció.
Yo creo que la clarividencia llegará pronto. Creo que voy a desarrollar el poder de verlos. Entonces sabré si se trata de ellos. Stella Horrocks nunca había aspirado a ser escritora. Sin embargo, hace 20 años empezó a escribir como una verdadera posesa. Página tras página, libro tras libro. Puse el lápiz sobre el papel. No ocurrió nada y me reí porque pensé, menos mal que estoy sola, porque ¿quién no pensaría que aquí hay algo raro? Luego conecté el televisor y me dije, no voy a perder el tiempo aquí sentada así. Si me aburro, leeré un libro. Seguí ante la tele. Y estaba tan interesada en el programa que no me di cuenta de que mi mano se movía por sí sola a través de una página de ese libro. Tenía la mano aquí y acabó aquí. Y ahora había algo escrito. Yo no lo había escrito. Aquello lo había escrito alguien, no yo. Stella alega que de su pluma han surgido cartas, diarios y libros, cada uno con diferente escritura, de Charles Dickens, Noel Coward, Thomas Hardy y Alfred Hitchcock. Se escriben solos, no tengo que preparar nada, simplemente viene. Y por eso he estado tan interesada. No es como escribir una novela, en realidad es como si la leyera. ¿Y ahora qué va a hacer con esto? Es como un eterno triángulo. Va a elegir la dama. ¿Va a elegir al apuesto capitán? ¿No va a elegir a Lord List? Yo no sé a quién elige hasta que llego a la última página y mi mano es la que lo plasma en el papel. Es muy interesante. Charles Dickens. Eso sí que fue una maratón. Un bombazo absoluto. Cuando lo pasé a máquina salieron más de 700 páginas. Aquello me pareció asombroso, porque yo escribo bon, bon, bon a máquina. Pero Stella Horrocks vive en el condado de Bronte. Lo más profundo de Yorkshire ha sido la inspiración de muchas novelas de las hermanas Bronte. Jane Eyre, Cumbres borrascosas y el monte Penistone, donde me encuentro ahora, se supone que es donde Heathcliff conoció a Cathy. Parece ser que Charlotte Bronte es la última en buscar la inmortalidad a través de la pluma de Stella. Requiere un gran esfuerzo por ambas partes. A veces va tan deprisa que llega a zarandearme mientras escribo. A veces ocurre con suavidad. Depende de la persona que intenta comunicarse porque todas tienen un toque distinto. ¿Pero cómo sabe Stella que son quienes dicen ser? La primera vez que Noel Coward se comunicó conmigo le dije, no puede ser usted. Él me dijo, deja lo que haces y no te pongas nerviosa. Dijo, ve a dar un paseo a Windsor Park y te demostraré que soy yo. Aquel día estaba cansada de escribir, así que me puse la chaqueta y el impermeable. Hacía frío y llovía y me fui a Windsor Park. Está a unos 20 minutos monte arriba. Y tuve que pasar por un caminito llamado Monroe. Cuando iba por Monroe, una ráfaga de viento muy fuerte vino del este, de donde también venía la lluvia. Estaba cruzando el camino. Estuve a punto de caerme, tropecé con el borde del pavimento. Y casi me caigo de lleno y de pronto ante mis ojos vi un programa de la obra Un espíritu burlón de Noel Coward. Cogí el programa y era del año anterior. ¿Cómo pudo llegar allí? Estaba justo en el lugar donde tropecé. Y no podía haber elegido un programa mejor. La obra habla de espíritus. Sería fácil tachar a Stella de anciana excéntrica, aunque encantadora, que se sumerge en esta escritura para llenar las largas y solitarias horas. Pero durante mi visita hubo un detalle que me hizo recapacitar. Casualmente conocí a Dorothy, una vecina. Dorothy perdió a su compañero Tony el año pasado. Me contó que el día del entierro le llegó una carta suya a través de Stella. Hola, nunca pensé que iba a estar contigo tan pronto. Tenía que haberme preocupado por esos dolores de pecho. Sabía que si de alguna manera podía comunicarme contigo,
sería a través de Stella. Esta es la firma de Tony y esta es la que salió de la mano de Stella. Como verá, son muy parecidas. Tiene un don. Realmente lo tiene. Sigo con ello porque quiero saber lo que viene a continuación. Pero hay tantos. Me dicen que una larga cola de escritores quieren comunicarse conmigo. Oscar Wilde a veces ha venido, es muy ingenioso. Tiene ocurrencias muy graciosas. Hay cola. Y el siguiente es, aparentemente, Thomas Hardy, que regresa para terminar un trabajo que empezó con Stella hace varios años. A continuación, un plan para crear superniños. Una generación especial de niños engendrados con el esperma de genios con el fin de crear una raza superior. Todo niño es una gran contribución a nuestra población. El actor Rod Steiger y experiencias inexplicables. Pensé en el suicidio. Pensé mucho en ello. De hecho, es una prueba de la condición social. Lo que más me molestaba no era el hecho de morir. No quería dejar un estropicio. Bert Western tiene 90 años. Durante 70 años ha llevado a cuestas la carga de la culpabilidad. Bert dice que huyó al oír un grito de socorro. Lo ahuyentó un fantasma. El plan era crear una raza superior, de empezar una generación de niños que pensarían, inventarían, mandarían y triunfarían en un nivel muy superior al resto de nosotros, una superraza humana. Si la historia le resulta familiar, como algo que sucedió en Alemania en los años 40, piénselo de nuevo. El plan existe hoy en día y está pasando en los Estados Unidos. Bienvenidos al mundo privado del Dr. Graham. Aquí fabrica seres humanos. Puede sonar tan terrorífico como parece, tal vez le incomode. A la mayoría de nosotros nos gusta dejar estas cosas en manos de Dios o de la naturaleza. Pero antes de que comparemos al Dr. Graham con Frankenstein, debemos saber algunas cosas de su trabajo. ¿Y por qué tantas mujeres acuden a él pidiendo ser fecundadas con su selecta provisión de esperma masculino? Acuden a nosotros porque quieren tener el mejor niño que puedan tener. Y esa es una buena razón. Estos niños son curiosos, abiertos, activos, y los padres están muy orgullosos de ellos. Llámenlo Frankenstein, Dr. Graham o como quieran. El doctor californiano de 86 años les dirá que solo intenta que los humanos sean mejores de lo que son. Durante 30 años ha estado desarrollando prototipos de un ser superior que pueda pensar con rapidez, inventar mejor, crear y salvarnos a todos de la extinción. Robert Graham está en busca del humano perfecto. Reclutamos lo mejor de todas las razas. Buscamos donde sea. Me gustaría conseguir líderes, inventores. Aún hay gran cantidad de problemas por resolver. Sería estupendo que alguien supiese cómo evitar el resfriado común. Sería fantástico que alguien descubriese la manera de extraer la sal de los océanos. ¿Qué hace para llevar a cabo su plan? Empezó en 1980 solicitando el esperma de los mejores entre los mejores. Encontró ganadores de premios Nobel que estaban dispuestos a donar su semen por el bien de la humanidad. Todo niño es una gran contribución a nuestra población. Ellos no causan problemas. Ellos son quienes los solucionan. Son nuestros líderes, nuestros pensadores. Hace tiempo que al Dr. Graham se le acabaron los donantes Nobel, así que busca en las listas de la gente VIP, en los que están en el campo de la ingeniería o de la ciencia,
Recibe muchos noes, pero hay gentes con mentes brillantes dispuestas a ayudar a Graham actualmente para que pueda crear 13 superhumanos al año. Este es un niño maravilloso, hijo de nuestro donante alemán. Durante un tiempo tuvimos un notable donante alemán. Era un hombre muy apuesto, muy inteligente, un gran triunfador. Lo tenía todo. Era nuestro héroe. El logro del que está más orgulloso es de Doron Blake, de 10 años, hijo de una psicóloga que quería algo más que un padre corriente para su hijo. Con pocos años, Doron mostraba signos de una inteligencia y una creatividad muy avanzadas. Sus aptitudes iban desde la música hasta la informática. Doron estaba muy cansado la noche que le conocimos, pero no por ello se notó menos que es único. Las matemáticas me fascinan, me encanta cómo funcionan. Y me encanta la matemática avanzada que estudio con mi abuela. El álgebra me divierte mucho. Es lo más divertido que he conocido en mi vida. Bueno, no lo más divertido, pero de las cosas más divertidas. El banco de esperma del Dr. Graham está situado en un edificio de aspecto corriente en Escondido, California. Pero sus superniños están dispersados por todos los Estados Unidos, hasta el momento 181. Llevan los genes de las mentes superdotadas del mundo y en la mayoría de los casos han sido grandes talentos en algún campo en particular, la música, las matemáticas, las ciencias o la literatura. El padre de Doron Blake es la probeta número 28. Su madre, Afton Blake, no puede estar más orgullosa de su hijo. No es que empezara a leer muy pronto, pero pasó del jardín de infancia, donde aprendió a leer a principio de curso, a leer a Shakespeare a final de curso. O sea que en 9 meses pasó de aprender a leer a nivel universitario. En el laboratorio del Dr. Graham, la historia personal de los donantes está codificada con colores y anotada en los archivos junto con probetas de esperma de similar categoría aún por utilizar. El llamado Banco de Esperma Nobel fue creado por el famoso ingeniero genético Dr. Hermann Müller, y Graham simplemente considera que continúa con la labor de su maestro. Lo que intento hacer es no propagar nada que sea adverso. Enfermedades, estupidez. Doron ha sabido desde el principio que es uno de los concebidos en condiciones especiales y, como ocurre con la mayoría de los niños Nobel, tiene una visión más ambiciosa del futuro que el chico que vive junto a su casa. Ha leído una biblioteca completa. La mayoría de los adultos ni siquiera lo intentaría. Además, lleva años diseñando sus propios programas informáticos. Quiero ser científico informático como profesión principal, pero además de eso quiero hacer muchas más cosas. Mi padre es uno de los mejores científicos informáticos del mundo y se me da muy bien la informática. Nací con un instinto para los ordenadores y la electrónica. El experimento del Dr. Graham está en su fase de transición y cree que funciona sobrepasando sus sueños más ambiciosos. Yo vine al mundo de una forma distinta. Fui producido, ni siquiera nací. Sin embargo, no me siento diferente. No quiero ser diferente ni nada de eso. Quiero ser un chico como otro. Tras la intensa presencia del actor Rod Steiger, se oculta la agudeza emocional que uno puede esperar. Es un hombre excepcional. Y las experiencias que ha vivido con fuerzas que no se pueden explicar son asombrosas. Rafael Abramovich habló con Steiger en su casa de Hollywood. Mi madre siempre se consideró una actriz frustrada. De pronto, aquel día la miré y le dije, eres una zorra. Una ramera. Una maldita alcohólica. Fue nominado para un Oscar por la película El prestamista y ganó el Oscar 2 años más tarde por En el calor de la noche. Pero aquí, el actor Rod Steiger no está actuando. Está en su casa de Malibú, hablando de su madre cuando iba a morir. Notarán que cuando Steiger habla de su madre está al borde de las lágrimas. Lo que acaba de describir lo iremos explicando con todo detalle. Pero para entender realmente este impacto hay que conocer la relación amor-odio entre madre e hijo.
Solía sacar a mi madre de los bares y los clubs y, claro está, el vecindario y especialmente los niños eran crueles. Recuerdo haber pegado a un chico que llamó a mi madre borrachuza. Al cumplir los 16 años busqué a mi madre y nunca olvidaré cómo la encontré en un cuartucho de alquiler. Estaba en un lugar llamado Downey Newark, que es un sitio realmente asqueroso. Se podría interpretar como estás tirada sin casa en Newark o algo así. Y le dije, tienes que firmar este papel. En este papel dice que me autorizas a alistarme en la Marina, aunque solo tenga 16 años. Estaba borracha y dijo que no. Le dije, te romperé el brazo. Te romperé el brazo. Así la aterraba. A pesar de todo eso, escondido tras su estrellato hollywoodense, su madre era lo único que Steiger tenía. Solo estuvo con su padre natural hasta cumplir los 4 meses. Alguien me preguntó, ¿qué ocurriría si entrase en tu camerino hoy? Y yo le dije, no sé si me echaría a llorar o le daría un puñetazo. Pero lo de la madre de Steiger es otra historia. Enterrada en esa lucha interior que ha durado toda la vida, la respuesta tal vez esté en el momento en que en un hospital de Los Ángeles consiguió lo que los médicos no consiguieron. La sacó del coma y le devolvió la vida. Si yo no conociese el poder de la ira, tal vez no hubiese sabido utilizarla con ella. Haciéndole daño, hasta forzarla a emocionarse, le salvé la vida. Steiger piensa que encontró un vínculo, un instinto o una comunicación común que parecía que solo tenían las personas inmersas en el tipo de depresión profunda que llenaba su mundo en El prestamista. Steiger ha conocido sus abismos más profundos. Llegó a estar en una especie de trance depresivo durante 10 años, incapaz de actuar, de cuidar de sí mismo o de levantarse de una silla. Pensé en el suicidio. Pensé mucho en ello. De hecho, es una prueba de la condición social. Lo que más me molestaba no era el hecho de morir. No quería dejar un estropicio. No quería que hubiese sangre por las paredes, sangre en las flores o salpicar al gato. Y que mi hija y mi esposa lo viesen. Que yo ya no existiera no era importante. O sea que decidí cómo hacerlo. Vivo cerca del mar, alquilaría un barquito, me alejaría remando, cogería el revólver con una mano, con la otra sujetaría el barco, me agacharía, me metería el revólver en la boca y dispararía. El barco iría hacia un lado, yo hacia el otro, comida para los peces y sin estropicio. Si los depresivos pueden comunicarse a otro nivel, Steiger estaba preparado para su encuentro con la actriz Inger Stevens, en la misma época del incidente con su madre. Stevens también estaba cualificada. Se suicidaría 2 años más tarde. Estaba rodando una película. En una de las secuencias corríamos por los pasillos del metro y el estúpido que dirigía la película decidió que quería rodar dentro del metro y que iba a poner generadores. No pensó que los generadores despiden monóxido de carbono. Llegamos a una secuencia donde yo perseguía a Inger por el metro. Corríamos mientras se rodaba. Pasó la cámara y se desmayó. Yo la cogí. Steiger y Stevens fueron ingresados en el hospital. El médico vino y me dijo, ¿qué vamos a hacer? No respira, no inhala suficiente oxígeno. Yo me acordé de mi madre. Tenía que intentarlo. Hice todo lo que se me ocurrió. No puedo decir por televisión lo que le pude decir. Actriz de segunda, mala, loca, sucia. Improvisé, me volví loco. Pero el ejemplo más dramático de Steiger fue con su madre. Estaba en coma en un hospital de Los Ángeles. Llamaron a Steiger. Me dijeron que iba a morir. Me llamaron a la costa oeste. Venga lo antes posible, así que fui. Llegué al hospital. Me dijeron que no iba a sobrevivir. Fue interesante. Yo dije, ¿por qué? ¿Está muy mal? Me dijeron, no. No quiere vivir. Entonces dije, ¿perdón? A veces se puede elegir. Y ella ha elegido no hacerlo. No conseguimos que salga de la anestesia. Me levanté. Estaba en una burbuja de oxígeno de las antiguas. Me senté junto a ella. Mi madre siempre se consideró una actriz frustrada. Miré hacia ella y dije, eres una zorra. Una ramera. Una maldita alcohólica. No podrías cantar aunque tu vida dependiese de ello. No era lo bastante guapa, no cantaba lo bastante bien. La habitación se llenó de médicos y enfermeras.
Yo lloraba mientras le decía todo eso. Las enfermeras lloraban. Yo pensé que debía insistir. Nunca pudiste ser actriz. Eras malísima interpretando. Ella levantó la mano derecha y salió del coma. Sabía que si conseguía enfurecerla, la recuperaría. ¿Qué se le ofrece, joven? Verá, vengo a informarles de la operación diésel de Citroën. ¿A nosotros? ¿Pero no es este el Olimpo de los diésel? No, hijo mío, este es el Olimpo de los dioses. ¿Y no les interesaría mejorar? Pero si somos dioses y estamos en la gloria. Hombre, alguna vez tendrán que motorizarse, ¿no? ¿Y cuál es su oferta? Un auténtico regalo, su ilustrísima. Presta atención. Ahora en el Olimpo de los diésel Citroën, Saxo diésel por 1.387.000 pesetas y en AX, ZX y Santia diésel hasta 350.000 pesetas de ahorro. Solo del 1 al 22 de julio. Bájese de las nubes y entre en el Olimpo de los diésel. Diésel gustazo. Diéselo. Mamás, estos son los mayores expertos en potitos. Expertos en dieta mediterránea. Expertos en una dieta sana y equilibrada para crecer a lo alto y no a lo ancho. Ellos saben lo que les gusta y tú sabes lo que les das. Potitos Nutriben, recomendados por los expertos. ¡Esta mujer está a punto de romper aguas! ¿Quién tiene un coche cerca? En una peluquería puede pasar de todo. Él es Paolo, el estilista de la peluquería, y él... un error del pasado. Un exmarido que ataca de nuevo. Me has dicho que tienes novio. ¿Y qué si lo tengo? ¡Que es un poco mariconcete! Oye, ¿pero qué haces, hombre? Esto es más que un salón de belleza. Es Qué Loca Peluquería. El próximo lunes a las 9:30 en Antena 3. Kodak Fan, la máquina del buen rollo. ¿Qué necesitas para salir ahí fuera? Potencia, seguridad, confort. Si además echabas de menos la línea, la clase, la originalidad, este es el coche que estabas esperando. Nuevo Rover Serie 200. Por fin el estilo toma la calle. Dejará todo atrás por un amor que llega inoportuno a cambiar su vida. Meryl Streep y Clint Eastwood en Los Puentes de Madison. A la venta el 13 de junio. Con tu salud sabrás cómo mantenerte siempre en forma, alimentarte equilibradamente, estar guapa y si merece la pena o no, ir al quirófano. Mejorarán tus relaciones de pareja. En tu salud queremos que tu hijo nazca bien. Te ayudaremos además a que crezcan felices, fuertes y sanos. Ponte guapa y en forma cada mes con Tu Salud y Belleza, la revista femenina dedicada enteramente a la belleza y el bienestar de la mujer. En el número de julio, Verónica Blume nos cuenta cómo se cuida y regalo del libro Ensaladas fáciles y divertidas para este verano. Todo en Tu Salud y Belleza. ¡Ah, pulga! Ricky, Molly, vuestro tratamiento contra las pulgas. Me temo que será el spray. ¡Los polvos! ¡El baño! Odio el baño. Toma, Ricky. ¿Qué es esto? Es Program, el tratamiento contra las pulgas fácil y cómodo que realmente funciona. Toma, Molly. Una dosis, una vez al mes, así de fácil. Pregunte por Program a su veterinario ahora. ¿Veis qué fácil? Prim, 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 pues prim la tiara. Es el que más nos gusta. Vaya pues, ¡ñam! Prim, 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 pues prim la tiara. Lo que se lleva ahora. Prim, 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 pues prim la tiara. Pues prim la tiara para picar sin parar. Handycam Vision Sony. Vivirás más.
Close your eyes. Close your Take a deep breath. Open your heart. And whisper. Tell me you love me. You love me. Tell me you love me. You love me. You love me. You love me. ¿Prohibido? Love me. Escándalo en el fútbol. Toda la verdad del caso Caminero. Además, a partir de esta semana, las diosas del erotismo y las biografías prohibidas. Y con Interview, el mejor cine de los 90. Esta semana, el ataque de la mujer de 50 pies. Interview, un número 1 cada semana. La libertad de ser tú misma la tienes con los tampones Tampax. Te dan la comodidad y protección que necesitas. Además, ¿sabías que 8 de cada 10 ginecólogas aconsejan y usan tampones y que la mayoría de ellas usa Tampax? Anímate. Usa Tampax. Estás desesperada, ¿verdad? No te sirve nada. ¿Te gustaría perder esos centímetros de más que te sobran? Con Medici Model puedes conseguirlo. Su gel frío y su gel calor moldearán tu figura de forma inmediata y podrás reducir hasta 4 centímetros en un solo tratamiento. Consulta en tu farmacia. Medici Model. Actúa durante las 24 horas del día. ¿Dejará todo por un amor inoportuno? Meryl Streep y Clint Eastwood en Los Puentes de Madison. Muy pronto en vídeo. Solo durante 15 días, llévate un Seat Ibiza Pasión desde solo 1.345.000 pesetas. Venga, vámonos. Vámonos ya. Una noche en Greenwich, un suburbio de Sydney, un hombre de 90 años miraba las estrellas, recordando algo ocurrido hace muchos años. En solo un segundo, Bert Weston tomó una decisión que le cambió para siempre. Aquella noche, Bert pudo haber salvado una vida, pero fue ahuyentado. Salió corriendo ante un grito de socorro. Pero no hay duda en la mente de Bert. Aquella noche, hace 70 años, él vio un fantasma. Bert Weston no es el tipo de persona que inventa historias. Vive solo, hace labores comunitarias y lleva a cuestas el vivo recuerdo de aquella noche allá en los años 20. A algunos, a medida que avanza la vida, nos asaltan pensamientos de cosas que hemos hecho, de cosas que no hemos hecho, o de ayudas que pudimos procurar y no lo hicimos. ¿Cómo podría explicar o cómo podría contar a nadie la historia de una figura que apareció bajo la luz de la luna, que asustó a los caballos, que me asustó a mí y que luego se esfumó, desapareció? El veredicto local estaría claro. En un condado rural había hecho algo inaudito: escapar al oír un grito de socorro. En aquel entonces, cuando tenía 20 años, me gustaba participar en espectáculos ecuestres y de salto. Aquella noche regresaba a casa tras un espectáculo en los Tablelands del sur. La noche era clara y apetecía pasear. Cuando llegué a una pequeña ensenada, bajé del caballo y dejé que bebiera un poco de agua mientras yo daba un paseo riachuelo arriba. Recuerdo que el agua era transparente y estaba muy fría. Noté lo helada que estaba un poco más tarde, precisamente cuando tuve que asegurarme de que había estado despierto durante los acontecimientos de aquella noche. Había luna llena y a medida que se elevaba en el cielo, inundaba el campo con su resplandor. Al volver a montar, noté que los caballos estaban tan contentos como yo de regresar a casa. Había sido un día muy largo.
Al salir de la ensenada, vi una granja. Dingo Creek. Me resultó familiar porque recordaba haber pasado por allí de camino al espectáculo. Entonces fue cuando vi la figura de un hombre que, corriendo, parecía venir de la casa. Había algo raro en su aspecto y en cómo se movía. Hacía gestos con los brazos para llamar mi atención. Me extrañó que llevase un sombrero tan curioso. Lo recuerdo con barba blanca, camisa blanca y chaleco desabrochado. De repente, no sé cómo, desapareció detrás de un árbol, cerca del cobertizo. Por sus gestos parecía que pedía ayuda, pero cuando miré detrás del cobertizo, no había nadie. Había un par de corrales y me dirigí hacia la valla. Pero allí tampoco había rastro de él. Solo había un toro. Parecía estar bastante tranquilo, pero el anciano se había esfumado. ¿Por dónde? Hola, ¿dónde está? ¡Dios mío! De pronto, todo fue confusión. Oía gritos de socorro. Una mujer gritaba desde la terraza. Los caballos huyeron. El toro rompió la valla. El caos fue total y yo me asusté. Yo estaba asustado y solo quería largarme de allí. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Antes de la medianoche, llegamos al pueblo. Y poco después estábamos a salvo. Los caballos estaban a salvo en los establos y yo en la cama. Por misteriosos y extraños que puedan parecerles los acontecimientos que acaban de presenciar, debo recordarles que Bert Weston es un hombre que existe, que estaba en esta habitación la noche de la que hablamos, el 16 de mayo de 1923, hace unos 70 años. A la mañana siguiente, a la luz del día, los acontecimientos terroríficos de la noche no parecían tan horribles. Pero yo estaba confuso. Pensé que descubriría algo que explicase lo ocurrido. Tenía la horrible impresión de que la noche anterior le había fallado a alguien. ¿Una cerveza, amigo? Sí, gracias. Unos hombres hablaban de un granjero llamado Jack Hearn, que tenía una propiedad. Y se me heló el corazón. Traté de mantener la calma mientras oía cómo aquella tarde Hearn había ido a dar de comer a su toro, que algo había fallado y que el toro le había embestido. Le dio en el estómago. No te puedes descuidar con un toro. Hill se había arrastrado hasta su casa y se había derrumbado delante de su esposa, Laura. No había nadie para socorrerle. Sí, se estaba desangrando. Laura no pudo hacer gran cosa por él. Luego hablaron de la llegada de un jinete desconocido. De mí. Yo era aquel jinete. Y de cómo, cuando Laura le pidió ayuda, cabalgó hasta desaparecer en la oscuridad. Ese jinete se largó a toda prisa. Esta mañana ya no estaba el toro. Jack murió sobre la medianoche. Dios mío. ¿Pero quién era aquel anciano fantasmal? ¿Pudo ser producto de mi imaginación? Yo conocía bien a Jack. También a su padre, el viejo Jack. Era un tipo curioso. Solía ir por ahí con su sombrero. Recuerdo su escasa barba blanca. Iba siempre con un viejo chaleco. Yo creo que hasta dormía con él. Es asombroso. Hace exactamente 20 años que murió en ese mismo lugar. Aunque nunca tendría todas las respuestas a aquella noche, empezaba a entender lo que me había ocurrido en Dingo Creek. Fui a parar a una granja donde un hombre estaba muriendo y su mujer pedía socorro. Su padre, que había muerto hacía 20 años, me suplicaba que le ayudase. Me asusté porque sabía en el fondo de mi corazón que había visto un fantasma.
el veredicto local estaría claro. En un condado rural había hecho algo inaudito: escapar al oír un grito de socorro. Nunca olvidaré aquella noche. La recuerdo con absoluta claridad. Hay cosas que uno debería haber hecho, cosas que no debería haber hecho, ayuda que uno debía haber procurado y no lo hizo. Seamus O'Farrell no es aficionado a contar historias. De no haber sido por el radar, nunca habría contado esta. Seamus tuvo un auténtico encuentro con ovnis. Objetos voladores no identificados, detectados oficialmente por un radar. Es una historia que algún día contaremos. Esto es todo por hoy. Antes de marcharnos, quisiera adelantarles parte de las historias de otro de nuestros programas. Es la historia que hay detrás de la novela y la película El Exorcista. Una historia verídica contada por Rafael Abramovich. ¿Qué hay en este lugar o en la historia en sí que le incomodaba? ¿No da usted la impresión de ser alguien a quien le impresionen las historias? ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes ver bien esto, Sheila? Es algo que nunca había visto, lo juro. He tenido la impresión de que estaba usted un poco incómodo hace un momento. Sí, no me gusta. En los límites de lo que podemos ver, escuchar o tocar. Más allá de lo que podemos comprender, están las historias extraordinarias. ¿Renuncias a Satanás y a todas sus obras? Una historia extraordinaria es el relato de un auténtico exorcismo. No se trata de un guión cinematográfico, sino de la documentada posesión de un niño de 13 años en 1949 y el precio terrible que pagaron los sacerdotes que desalojaron a los demonios de su alma. Otra es la aparición de objetos voladores no identificados junto a este avión al mando de un joven piloto de la Marina. OVNIs detectados oficialmente por un radar militar. Recuerdo que en nuestra pantalla del radar detectamos los 3 objetos. Otra historia extraordinaria es el acontecimiento sobrenatural que forma parte de la vida de la actriz Linda Blair. No adoptó nunca la forma de un cuerpo, pero sí la de una especie de imagen. Luego desapareció. Otra es la noche en que un espíritu intentó alertar a un importante entrenador de caballos sobre la muerte de uno de sus campeones. Y otra es el capricho de la naturaleza que permite a este hombre hacer lo que ningún otro ser humano puede hacer. Estas son algunas de las historias que están más allá de nuestra comprensión. Hoy, en Historias Extraordinarias. Hola, soy Warwick Moss. Lo que están a punto de ver es la verdadera historia que hay detrás de la novela y la película que conocemos como El Exorcista. No es la historia de una adolescente interpretada por la actriz Linda Blair, sino la de un niño de 13 años. Ocurrió en 1949. Fue protagonizada por 3 sacerdotes católicos. Todos sufrieron graves heridas durante el ritual. Uno recibió un corte desde el hombro hasta la muñeca cuando el niño arrancó uno de los muelles del colchón. Fue un violento y terrorífico episodio jamás relatado hasta ahora. Las autoridades eclesiásticas quisieron mantenerlo en secreto, pero uno de los sacerdotes llevó un diario minuto a minuto, y ese diario ha sido encontrado. Rafael Abramovich nos cuenta la historia. Llegado el punto culminante del exorcismo practicado en el niño de 13 años, el diario dice:
Dijo que estaba luchando con un enorme demonio rojo, viscoso y tremendamente fuerte. Era una lucha cuerpo a cuerpo. Te ordeno, quien quiera que seas, que salgas del cuerpo de Robbie. Mantuvimos sujeto a Robbie desde la medianoche. Profería violentas amenazas, escupía sobre sus oponentes y su fuerza superaba con mucho a la de un niño de su edad. La verdadera historia del exorcismo de 1949 es más aterradora que la relatada en la novela o en la película. Los 3 enfermeros y los 14 sacerdotes que estuvieron presentes se referían a la habitación del hospital donde tuvo lugar como la Cámara de los Horrores. Cuando todo hubo terminado, los sacerdotes habían pagado un alto precio. Uno de ellos sufrió una crisis nerviosa, 3 tenían la nariz rota y otro había recibido un terrible corte. Fue un episodio que la Iglesia Católica se esforzó en ocultar. El diario puntual de lo ocurrido fue escrito en la Cámara de los Horrores después de cada medianoche, durante marzo y abril, y las notas fueron mecanografiadas en un documento oficial que se archivó para siempre. Ese diario llegó hace poco a las manos de este hombre, el escritor Thomas Allen. Allen, que ha escrito la novela Poseído, dice que el exorcista principal, el reverendo William Bowdern, había ordenado que el diario fuese conservado. Le dijo al padre Bishop: quiero que lleve un registro diario de todo lo que hacemos. No hay constancia de ningún exorcismo desde la Edad Media y quiero que esto quede registrado al final del día, o mejor dicho, a medianoche. Quiero que hable con todo el que haya tenido que ver con esto, todos los que estuvieron presentes, y tome notas. Ese diario es la base sobre la que yo he estado trabajando. En sus páginas se encuentran los detalles largo tiempo extraviados de la historia de un niño conocido simplemente como Robbie y de la posesión y el exorcismo apenas mencionados por los medios de comunicación de la época. Hace 44 años el mundo era un lugar diferente. Se movía a un ritmo más lento y lo que ocurría a puertas cerradas pasaba desapercibido. La casa donde vivió Robbie se encontraba en este terreno vacante en Mount Rainier, en las afueras de Washington, D.C. Años después de que se supiera de su posesión demoníaca, la casa fue abandonada. Asustaba a los vecinos y una noche le prendieron fuego. No se sabe a quién pertenece hoy el terreno. Hasta aquel mes de enero de 1949, Robbie había vivido con la normalidad de un niño de su edad. Fue entonces cuando empezó a notar extraños incidentes en su casa. Ya está otra vez. ¿Qué ha sido ese ruido? No tengo ni idea. Parece como si hubiera un animal detrás de la pared. Ruidos de arañazos detrás de la pared. Al principio ligeros como los de un ratón, luego más fuertes como los de una rata. La madre de Robbie se dio cuenta de que los ruidos seguían a su hijo por toda la casa. ¿Puedes oírlo? Es cada vez más fuerte. La mañana del 15 de enero empezó pacíficamente. Los acontecimientos extraños raramente ocurrían durante el día. Seguro que no es nada importante. Terminará muy pronto. Eso espero, mamá. Pero el diario relataba esto. Mamá. Mamá. ¿Qué ocurre? Oh, Dios mío. ¿Qué nos está pasando? Los acontecimientos tenían lugar cerca de Robbie durante el día y se aproximaban más a él durante la noche. De 11 a 11:30 de esa noche se despierta sobresaltado y se pone a gritar. Parece que las características de su comportamiento son tremendamente similares a las que se relatan en textos que se remontan a la Edad Media. Lo que hace es maldecir como un loco. En el infierno conmigo. La madre de Robbie vio que las sábanas se elevaban rígidas en el aire. Vio que las mantas eran arrancadas de la cama. Esto la llenó de terror. Estaba demasiado asustada para contárselo a sus vecinos. Tampoco se lo comentó a su pastor luterano. Un domingo por la tarde ocurrió algo más. Robbie estaba sentado en un sillón. Fue algo repentino. ¡Socorro! ¡Socorro!
El pastor luterano envió a la madre de Robbie a un sacerdote católico que se ocupaba de exorcismos. Solo pudieron relacionar lo que le ocurría a Robbie con una tabla de Ouija y una tía suya que había muerto. Antes de su muerte, esa tía le había enseñado cómo utilizar la tabla de Ouija. La pregunta era, ¿tenía alguna relación esa tía con estos hechos sobrenaturales? Mientras tanto, la posesión de Robbie iba en aumento. Los objetos volaban por el aire, la cama se movía, los muebles iban de un lado a otro de la habitación. Aparecieron múltiples personalidades. Su rostro se contraía, su voz se hizo más grave, más profunda, y profería obscenidades. Sus ojos se cerraban, escupía violentamente a la cara de todo el que se le acercaba. Insultaba a su madre y a su padre. Su comportamiento era absolutamente diferente al que observaba durante el día. El sacerdote católico recomendó que Robbie acudiera a un jesuita que residía en St. Louis. De hecho, Robbie recibió la señal de que fuese allí. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! Después de una serie de entrevistas, los sacerdotes jesuitas acordaron ocuparse del caso de Robbie. Iban a llevar a cabo un exorcismo, pero antes el niño debería ser bautizado como católico. Un tío suyo lo llevó a la ceremonia, y durante el trayecto en coche... ¡Imbécil! ¿Crees que pueden bautizarme? El niño se había calmado para que el padre Bowder hablase con él sobre la fe católica. Y llegó el momento del bautismo. ¿Renuncias a Satanás y a todas sus obras? Contesta, hijo. ¿Renuncias a Satanás y a todas sus obras? ¿Y ahora renuncias a Satanás y a todas sus obras? Sí, renuncio a Satanás. Cuando terminaron y se habían cumplido los requisitos necesarios, el padre Bowder estaba listo para practicar el exorcismo. Satanás, vete ahora, en el nombre de... El exorcismo empezó en febrero. El sacerdote y sus ayudantes practicaban rituales de oración junto a Robbie. El padre John Walsh era un amigo del padre Bowder. Este le relató en detalle lo que ocurría durante el exorcismo. Había mucha violencia. El niño no recordaba nada al día siguiente. Era como si nada hubiera pasado. Pero a lo largo de la noche sucedían muchas cosas. Se daba con frecuencia la escritura automática, como si alguien cogiera un hierro candente y escribiera palabras en su pecho, en su piel. Solían ser obscenidades. Fue muy difícil la experiencia, sobre todo para el exorcista. El ayudante del padre Bowder escribía un diario detallando lo que ocurría durante el exorcismo nocturno. Según este diario, aparecían marcas rojas en el cuerpo del niño, imágenes del diablo y palabras como infierno y odio aparecían en símbolos rojos como la sangre. El diario identifica a Robbie solo por la inicial R. R se retorcía de dolor cada vez que aparecía una de esas marcas. Decía que algunas eran como arañazos de espinas y otras como marcas de fuego. Las que sentía como marcas de fuego eran las más dolorosas. 9 de marzo, R pareció sufrir un dolor agudo en el estómago y dio un grito. Las señales de violencia continuaban. El demonio redobló su fuerza y dijo que haría que R se despertase y pidiese un cuchillo. 17 de marzo. En la nueva fase del caso se intensifican los escupitajos diabólicos. R escupió a los 3 hombres que lo sujetaban. A medida que la violencia aumentaba, se redobló la seguridad alrededor de la habitación privada en el 5º piso del hospital. Esa habitación estaba a punto de hacer honor a su nombre, la Cámara de los Horrores. Te ordeno, quien quiera que seas, que salgas... Noche tras noche, hasta las 4 de la madrugada, el padre Bowder rezaba en pie sus oraciones, mientras miembros de la familia y enfermeros luchaban por reducir al muchacho. Robbie lanzaba maldiciones, pataleaba, lanzaba puñetazos y hablaba en latín. Reaccionaba violentamente cuando el sacerdote le rociaba con agua bendita. Sin dormir y sometido a una fuerte tensión, el padre Bowder parecía doblar sus fuerzas cuanto mayor era la oposición que encontraba. Aquel hombre se crecía a medida que realizaba su trabajo. Era una lucha entre
el bien y el mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre... 18 de abril, lunes de Pascua. El exorcismo estaba a punto de alcanzar su culminación. Esa noche uno de los dos lados sucumbiría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se desató el caos en la Cámara de los Horrores. Primero las sábanas, luego las mantas, luego las vibraciones. Las contorsiones del niño se hicieron aún más violentas. Y una aterradora promesa del diablo a uno de los sacerdotes. Se cree que en la posesión diabólica el demonio puede leer en el alma de su oponente. Todo llegó a su fin aquella noche. Amigo de Dios, por los misterios de la encarnación, de la pasión, de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, por la misión del Espíritu Santo, por la venida del Maestro el día del juicio, dime tu nombre. Satanás, vete ya al infierno de donde has salido, en nombre del Señor. Robbie seguía durmiendo la mañana del 19, martes de Pascua. A eso de las 11, el hospital Alexian reverberó con un sonido atronador parecido a un disparo. ¿Qué ha pasado? Cuando entró uno de los sacerdotes, el niño estaba sentado en la cama frotándose los ojos. Hola. No recordaba nada de las 10 semanas anteriores. Le dijo al padre Bowder que había tenido un sueño. En él, el arcángel San Miguel se le había aparecido con su rubia cabellera flotando en el viento y una espada en la mano, de pie resplandeciente en mitad de la noche. El arcángel se le apareció y le dijo: ya no volverán a molestarte, has estado poseído por 10 demonios. Pero todos han desaparecido. El sufrimiento había terminado. El exorcista padre William Bowdern murió en 1983. Robbie está casado y es padre de 2 hijos. Vive en América y es piloto comercial. A continuación, el acontecimiento sobrenatural que afectó la vida de la actriz Linda Blair. Yo creo que si alguien muere de forma violenta, su espíritu no es liberado. El misterio acerca de la noche en que un espíritu intentó advertir a un importante entrenador australiano que su caballo campeón se estaba muriendo en el establo. Yo estaba asustado. Estaba muy asustado por aquel ruido. La aparición de objetos voladores no identificados junto a este avión al mando de un joven piloto de la Marina. OVNIs detectados oficialmente por un radar militar. Y el peculiar talento del joven ruso conocido como el hombre de goma. Linda Blair es la actriz que asociamos con la versión cinematográfica de esta historia sobre un exorcismo que les hemos relatado al principio. Ni siquiera ella estaba al corriente de los hechos ocurridos en 1949. Cuando Rafael Abramovich le habló sobre ello, ocurrió algo extraño con un crucifijo. Y eso impulsó a Linda a contarnos otra historia. Cuando Linda Blair empezó la entrevista en Universal City, Hollywood, dejó muy claro que no creía en la superstición ni en lo sobrenatural. La gente cree que porque hice esa película conozco las respuestas, pero no es así. Dijo que la única conexión con la historia de Robbie era que ella tenía 13 años cuando hizo la película y que había nacido en San Luis, Missouri, el mismo lugar donde se realizó el exorcismo. Pero luego Rafael le habló de algo que había sucedido en el terreno donde había comenzado la posesión de Robbie. Ocurrió mientras él estaba hablando con el autor del libro, Thomas Allen. Estábamos caminando por aquel lugar, cuando de pronto la persona a la que estaba entrevistando miró hacia abajo y vio algo que brillaba. Me incliné a recogerlo. ¡Dios mío!
Me parece que se ha puesto un poco nervioso. Sí, no me gusta. Me parece que eso puede traer muy mala suerte. Thomas Allen, que era quien entrevistaba, se echó hacia atrás. Me dijo, no lo toque, déjelo donde estaba. Yo dije, ¿por qué? Él me dijo que me traería mala suerte, que lo dejase donde estaba. Yo me negué. Lo cogí y me lo guardé. Creo que lo tengo por aquí. Es un crucifijo muy trabajado. Parece como si... Cójalo. No, gracias. Guárdeselo. ¿No le parece bonito? Sí, es precioso. ¿Por qué no quiere cogerlo? No sé por qué. Yo creo en el karma. Creo que si él dijo que hay una razón para no tocarlo, y eso es cierto, no quiero tocarlo. Después de esta conversación, Linda recordó un incidente en su vida que le había hecho pensar. La historia de su primo segundo, Timmy, que murió en un cruce de ferrocarril. Timmy tenía 16 años. Mi tía tenía un hijo. Era el día de su cumpleaños y mi abuelo le dijo que cogiera el coche y que fuera a comprar. Ya era mayor. Cogió el coche y fue a la tienda. Allí encontró a uno de sus amigos y él se ofreció para llevarlo a casa. Y cuando estaban de camino, el coche se caló en las vías del ferrocarril. Vino el tren y los arrolló. Aquella tragedia fue el prólogo del encuentro de Linda con lo sobrenatural. Como en la película El Exorcista, nos contó que Timmy había vuelto convertido en un extraño viento ululante que invadió la casa de su tía. Aunque el aire de fuera estaba en calma, el viento causó estragos dentro de la casa. Como en El Exorcista, todo empezó a volar por la habitación. Libros, objetos, todo Timmy se volaba. le apareció por primera vez a su madre como una luz brillante en un prado que había junto a la casa. Algo le impulsó a mirar por la ventana y entonces vio una luz o algo así. Pero era una luz que se le iba acercando. Se iba acercando y no adoptó la forma de un cuerpo, pero sí la de una especie de imagen y luego desapareció. Esto le asustó mucho, no sabía qué había visto. Mi tía dijo que era Timmy. ¿Qué quiso decir con eso? Timmy hubiera sido su hermano. Desde entonces vino mucho. Yo pienso que si alguien muere de forma violenta, su espíritu no es liberado inmediatamente y está molesto por haber muerto. Está enfadado porque hayan pasado ciertas cosas, porque no están ni aquí ni allí. De no ser por las pantallas de radar y la torre, el piloto de la Marina Seymour O'Farrell no contaría esta historia. Estaba cumpliendo una patrulla de rutina en el sudoeste de Nueva Gales del Sur en 1954 y desde la cabina de pronto vio dos objetos volantes no identificados aproximarse y situarse después a ambos lados del avión. Durante unos minutos no supo si informar o no sobre ello, pero se llevó el susto de su vida cuando desde la torre le pidieron que identificase las manchas que veían en la pantalla. Esas manchas no han podido ser explicadas hasta hoy. Corre el año 1954. El teniente de 25 años, Seymour O'Farrell, se prepara para un vuelo en solitario. Un vuelo que le perseguiría durante el resto de su vida. En la tarde del 31 de agosto, el teniente O'Farrell recibió instrucciones para unas prácticas de patrulla de navegación que le llevarían desde una pequeña base aérea en el sudoeste de Nueva Gales del Sur hacia Young, Nowra y de vuelta a la base. Su avión, el Sea Fury, es el aparato de motor a pistón más rápido que existe. Su velocidad máxima, 400 nudos. Un hombre templado, Seymour O'Farrell, está destinado a altos honores militares.
también está destinado a un encuentro tan inexplicable que permanecería en los archivos de alto secreto del Departamento de Defensa durante más de 30 años. Yo no creía que hubiese nada en ese incidente que pudiera afectar a la seguridad nacional, pero evidentemente otros lo creyeron. 39 años después de lo ocurrido, Seamus O'Farrell puede hablar abiertamente sobre su misteriosa experiencia. Pero en 1954 le aterraba que hacerlo pudiese perjudicar su carrera. Tenía miedo de que la gente pensara que me había vuelto loco, que había perdido el control y hecho alguna estupidez. Y en general me tomaban a broma los demás pilotos. Los chicos se tomaban unas copas y decían, venga, otra copa, así O'Farrell nos cuenta lo de los platillos volantes. Todo parecía normal para el piloto cuando el Sea Fury despegó de Noura en dirección al sol poniente. Base de Noura, aquí Naver 921. ¿Pueden confirmar que no hay otros aviones por la zona? Las cintas reales de las transmisiones por radio entre el Sea Fury y la base de Noura fueron eliminadas por el Departamento de Defensa. Pero las conversaciones que escucharán a continuación son lo más fieles posible a la realidad. Son los recuerdos del piloto Seamus O'Farrell y su nexo con el operador de radar de la base de Noura, el oficial Keith Jessop. Las dos primeras etapas del viaje pasaron sin incidentes. Pero cuando el teniente O'Farrell iniciaba la tercera, el oficial Jessop comprobó que algo raro estaba ocurriendo en su pantalla de radar. Dos ecos extraños, ecos que se acercaban al Sea Fury a gran velocidad. Yo no tenía ni idea de lo que eran esos dos objetos y me preocupaba la seguridad, de modo que informé al oficial que estaba al mando de la zona en aquel momento. Un minuto más tarde, Seamus O'Farrell, en el Sea Fury 921, se dio cuenta de que no estaba solo a 13.000 pies de altura. Base de Noura 921. Lo tenemos en pantalla con otros dos ecos. ¿Puede confirmar? Cambio. Naver 921, siguiendo a Jazz Noura a 13.000 pies en formación con otros dos aviones. Se pusieron en formación conmigo. Me seguían de cerca y se mantenían en sus puestos. Estaban a la misma distancia del avión por ambos lados. Base de Noura 921. ¿Puede identificar a esos aviones? Naver 921, negativo. Intenten imaginar la situación de Seamus O'Farrell. Cuando despegó de Noura le habían comunicado que no habría otros aviones en su ruta de vuelo. De pronto tuvo que enfrentarse con lo imposible. Dos aparatos no identificados. Dos brillantes luces blancas volando en formación con el Sea Fury. Uno estaba a 30 metros a babor. El otro a 30 metros a estribor. En ese momento yo sabía que no tenía que haber ningún otro aparato allí. Así que lo que hice fue alertar al oficial naval que estaba al mando y también al personal, y todos ellos estaban tan asombrados como yo. Recuerdo que en nuestra pantalla del radar detectamos los tres objetos. Y tenía que ser alguna cosa, porque de otro modo no habríamos obtenido ningún eco en la sala de radar. Tenía que haber una sustancia que reflejase las ondas del radar, por supuesto. Base de Noura 921. ¿Puede ejecutar un giro de 180 grados para que identifiquemos su posición? Cambio. Naver 921, iniciando giro de 180 grados. Base de Noura 921. Complete los 360 grados y retome su ruta. Cambio. Naver 921, recibido. Se formó cierto revuelo en la sala de radar de la base de Noura. Empezaron a hacer todo tipo de comprobaciones. Las fuerzas aéreas confirmaron que no tenían ningún avión en el aire aquella noche. La torre del aeropuerto de Sydney informó que no había aviones civiles volando por la zona. Y en el cielo los dos objetos mantenían su formación con el Sea Fury. Insólitamente, al cabo de unos minutos, confundieron a todo el mundo alejándose a toda velocidad.
Base de Noura 921. Confirmamos que los ecos se dirigen al noreste. Cambio. Naver 921. Confirmo que las naves han abandonado la formación y se alejan hacia el noreste. Cambio. Entonces vi la velocidad con la que se abrieron y se alejaron de mí, cruzando por delante y posicionándose al otro lado en un abrir y cerrar de ojos, dejándome aparentemente detenido en el aire. Entonces reflexioné un instante y me dije que aquello había sido increíble. ¿Qué clase de avión podía hacer aquello? Y sin ninguna duda supe que ningún avión en Australia era capaz de hacerlo. ¿Qué clase de avión exactamente? Recuerden que el Sea Fury era uno de los aviones más veloces de la época. En 1954 podía volar a 400 nudos por hora. Cuando los dos objetos se alejaron del Sea Fury 921, los operadores de radar de la base de Noura hicieron algunos cálculos. Ellos estimaron que los ovnis tenían que estar viajando a una velocidad real de más de 1000 nudos por hora. Cuando el teniente O'Farrell llegó a la base de Noura, le esperaba un comité de recepción. Se le llevó a la enfermería para hacerle una serie de pruebas exhaustivas. Los médicos le interrogaron sobre sus hábitos con la bebida, su estado mental, físico y muchas otras cosas. Pero Seamus O'Farrell pasó todas las pruebas con éxito y se dictaminó que su salud era perfecta. Más adelante se convertiría en uno de los mejores pilotos de la Marina y llegó a ser agregado naval en Washington. Con el paso de los años, el incidente me avergonzaba cada vez más. Lo borré de mi mente y no volví a preocuparme por él. Siempre me intrigó, siempre me hizo pensar. No le encontraba explicación, pero no veía la necesidad de contárselo a nadie ni de hablar sobre ello. A pesar de su distinguida carrera, el archivo de Seamus O'Farrell permaneció oculto durante más de 30 años. Cuando finalmente se hizo público, este reveló que había otros 2 testigos independientes del incidente. Un ingeniero que trabajaba en una torre de radio en Marulan, al oeste de Nueva Gales del Sur, había visto los objetos mientras volaban encima de su avión, y un controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Sydney informó sobre unas luces poco habituales que se vieron al sur de la ciudad. El primer civil que estudió el archivo fue el ufólogo Bill Cholka. Hay que tener en cuenta las credenciales que acompañan a estos testigos. Uno es un experimentado piloto altamente cualificado. Se tiene confirmación desde tierra por parte de un operador de radar. Hay otros 2 testigos en tierra que confirman la presencia de 2 aparatos no identificados de una cierta descripción, haciendo cosas que eran aparentemente inexplicables o más allá de las capacidades y de los aparatos de la época. Seamus O'Farrell no tiene duda sobre lo que vio aquella tarde de 1954. Y gracias a las pruebas, especialmente los informes del radar, un informe del gobierno de los Estados Unidos clasificó este encuentro cercano como uno de los 13 más significativos ocurridos en el mundo. Hasta el día de hoy sigo tan convencido como entonces de que vi 2 objetos volando en formación conmigo. Y estoy seguro de que no eran aviones de la Marina o el Ejército o la aviación civil. Fueran lo que fueran, eran tremendamente veloces y volaban con total precisión. Seamus O'Farrell vive hoy en Canberra. El archivo oficial de su experiencia ha desaparecido. Vic Frost es uno de nuestros mejores entrenadores y criadores de caballos. Es ante todo un hombre práctico. Trata con hechos tangibles y con métodos científicamente comprobados. Y sabe mejor que nadie que, en el hipódromo, contar con la suerte y lo sobrenatural es la mejor manera de acabar con los bolsillos vacíos. Vic es un australiano de pro con una gran experiencia en su oficio. Así que cuando nos contó su historia, le escuchamos. Vic Frost entrena su cuadra de 40 pura sangre en Moss Valley, al sur de Sydney.
Sus caballos han ganado en casi todos los hipódromos más importantes del país y le han ganado la reputación de ser uno de los más conocidos y respetados entrenadores de trotones de Australia. True Delight, un magnífico campeón con una disposición tranquila y amistosa, era uno de los favoritos de la familia Frost. True Delight es el ganador. Y es posible que True Delight fuera el favorito de alguien más. Un viejo pastor aborigen llamado Jack, que murió hace más de 100 años. El folclore local cuenta que el viejo Jack está enterrado en alguna parte de la granja de los Frost. Y los Frost creen que su fantasma aparece desde el más allá en más de una ocasión para advertirles de algún desastre. Margaret y yo nos fuimos a la cama como siempre, a eso de las 10 o 10 y media. Y probablemente a eso de las 12 y media o 1, más o menos, no miré el reloj. Oímos unos golpes extraños en la puerta, como si alguien estuviera golpeando con fuerza. Bang, 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 intentando entrar. Como es natural, Vic y su mujer, Margaret, fueron a ver qué ocurría. Registraron la casa, pero todo estaba tranquilo. Extrañamente tranquilo. No había señales de que alguien hubiese entrado, de un intruso. Así que intentaron volver a dormirse. Al poco rato los golpes volvieron a sonar. Esta vez eran mucho más apremiantes. Shh. Escúchame, alguien está intentando entrar. Coge el rifle, anda. Toma, cógelo tú. No, si me atacan, dispara. Yo estaba asustado, estaba muy asustado por aquel ruido y no cabía duda, alguien estaba intentando tirarnos la puerta abajo. Bajamos sin dar la luz, entramos de puntillas en el garaje, esperando verlo todo patas arriba. Y a los que querían entrar en casa, pensamos que serían muchos por el ruido que hacían. Encendimos las luces del garaje y todo se iluminó. Pero allí también reinaba un silencio total. Miré por detrás de los coches. Teníamos 2 coches allí y no había nada. Todo estaba tranquilo, casi fantasmal. Entonces entré en la cocina y allí tampoco había nadie. Luego eché una mirada a los establos, al establo principal, y no vi nada raro allí. De modo que entré en casa y me volví a meter en la cama. Vic y Margaret Frost tuvieron una noche intranquila. Después de todo, el misterio de aquellos golpes todavía seguía en el aire. Pero el sol de la mañana siguiente en Moss Valley arrojó una luz inquietante sobre lo que había sucedido. Fui al establo a dar de comer a uno de los caballos, True Delight, que acababa de ganar una importante carrera. Lo queríamos mucho. Era un animal precioso y resultaba fácil hacer cosas con él. Lo habíamos criado nosotros y lo encontré retorciéndose de dolor. Era espantoso de ver. Sufrió un ataque intestinal y murió pocas horas después. Ruidos inexplicables durante la noche. La trágica muerte de un auténtico campeón. Una extraña coincidencia, ¿o se trataba de algo aún más misterioso? Lo que creemos es que el fantasma de ese aborigen, que se supone está enterrado en nuestra propiedad, ha permanecido aquí durante mucho tiempo y que fue él quien dio los golpes en la puerta por 2 veces, intentando despertarnos para que fuésemos al establo a ver al caballo enfermo. Tal vez, si lo hubiéramos hecho, habríamos podido salvarle la vida. La ayuda de un pastor muerto hace largo tiempo parece algo increíble. A menos que, como el hijo de Vic Frost, Glenn, usted lo haya visto con sus propios ojos. Creo que lo he visto y oído probablemente una docena de veces, pero la primera fue la más clara. Lo vi durante 1 o 2 segundos con mucha claridad. Si yo supiera dibujar, le dibujaría lo que vi. Llevaba una pequeña barbita, el pelo rizado y mediría 1 metro o 1,10 m. Era muy bajito. Glenn es el único miembro de la familia Frost que dice haber visto al fantasma. Pero el viejo Jack ya había estado allí antes
y esa vez le comunicó un mensaje a la madre de Margaret, Annie. Ya que el aborigen vino a verme y me advirtió sobre Vic y la caravana. Él sabía que iban a los trotones y yo no. Le llamé para decirles que la cadena que unía el coche a la caravana iba a partirse. Pero la llamada de Annie llegó unos minutos tarde. Vic y Margaret Frost ya habían salido para las carreras llevando 2 caballos con ellos. Por el camino estuvo a punto de ocurrir un desastre. Dios santo. Se ha desenganchado la caravana. Nos hemos salvado por los pelos. Mira esto. Solo están unidos por esa cadena. La advertencia decía que la caravana iba a desengancharse del coche. Y la caravana se desenganchó mientras íbamos a Canberra. Y la cadena era lo único que la mantenía unida. Fue la única vez que nos pasó. Llevamos criando caballos 30 años y nunca nos había pasado. Es una de esas cosas extrañas y que alguien pueda saberlo de antemano es asombroso. Como hemos dicho, Vic Frost es un hombre con los pies en la tierra. Pero él cree que el viejo Jack sigue cuidando de la familia. Y si alguna vez hay otra advertencia misteriosa, pueden estar seguros de que piensa hacerle caso. No estoy muy seguro de cómo calificar esta historia. Trata de un tipo ruso. Es un personaje realmente asombroso. No es que se sumerja en agua hirviendo. Lo que hace no es tan dramático. Pero les aseguro que es bastante excepcional. Aunque no tengo claro cómo podría darle utilidad a su talento. El asombroso Mikhail Haristov. El hombre de goma. Miren lo que hace con las manos. Ahora en cámara lenta. El truco de la cuerda. Y en cámara lenta. El truco de la rotación de manos. Esperen, un truco más. El asombroso Mikhail. Fin. No hace mucho tiempo, 100 millones de personas se quedaron paralizadas delante de sus televisores. Una joven y bella actriz había muerto. La estrella de una de las series más famosas del país había sido víctima del vudú. Una historia exclusiva que algún día contaremos. Se nos acaba el tiempo por hoy. Gracias por acompañarnos, pero antes de irnos, echemos una mirada a otra de nuestras historias. Trata sobre personas que desafían mordeduras de serpiente mortíferas e ingieren venenos letales sin sufrir ninguna consecuencia, y todo porque interpretan literalmente la Biblia del Rey Jaime. Adiós.
Yo creo y obedezco las leyes de la tierra, mientras no interfieran con las leyes de Dios. Si un espíritu se mueve, tú lo sabes, y será mejor que hagas lo que te dice, porque si no tendrás problemas. Teleñeco de cuero. No es un teleñeco de cuero, es Troy McClure. Oh, en los años